Qué alegría poderlos tener acá, compartir con ustedes, estar en este espacio. Venía ahorita pensando en qué vamos a compartir hoy desde este espacio que se llama 9 Círculos de Sanación, Tecnología para el Alma. Y sentía mucho como el origen de esta técnica, ¿no? De dónde viene, dónde está el ejercicio, qué sucede con todo eso. Y para hacerlo, pues tengo que remontarme a tiempos antiguos. Entonces, hoy compré un juego de cartas súper bonito, que trabaja la sombra y como todos esos ejercicios que uno puede hacer y me sirven un montón en terapia, ¿no? Porque me ahorra trabajo. Es como sacar cartas, leer lo que sucede ahí y no tengo que decir mucho yo. Entonces fue muy bonito porque entonces pregunté y me dicen que la sombra, el arquetipo de sombra que estaba trabajando era el que está, el ¿qué? El preso, el encarcelado, el preso, el que está dentro de una prisión. Y yo decía, uy, qué fuerte, ¿no? Que es esa sensación que tengo de estar ahí. Y parte del trabajo de esa sensación de estar ahí fue un proceso que pasó hace muchos años conmigo. Y es que yo tengo un diagnóstico hace más o menos unos años de bipolaridad. Entonces, y eso hace parte también del trabajo que yo hago hoy terapéuticamente, ¿no? Entonces, cuando me dicen, ¿cuál es tu especialidad? Y yo digo, trabajo familia, crianza, me encanta, y diagnósticos psiquiátricos. Entonces, y esas dos cosas han sido una experiencia de la vida mía, ¿no? Como el trabajo que está ahí. Y los diagnósticos psiquiátricos parten del diagnóstico que me hacen a mí, pero yo entender que toda persona que tiene un diagnóstico psiquiátrico lo que realmente está generando es una apertura de conciencia y un don muy grande. Recuerdo muy bien ir súper deprimida al psiquiatra. Recuerdo que ella nunca me miró a los ojos, como me hizo el diagnóstico y jamás me miró a los ojos. Y yo era, no me miraste a los ojos. Y me dice, ¿qué bipolaridad tal? ¿Y salgo? Y yo digo, pues sí, yo soy bipolar, mi mamá es una esquizofrénica, porque ella ve y escucha seres que nadie más ve y nadie más escucha. Entonces, desde ahí empieza un trabajo mío de entender cómo empiezo a trabajar todo esto, entenderlo sin medicamentos, pero en el proceso tenía mucho miedo a esos estados de manía, porque venían con una apertura del mundo, unas capacidades, una sensibilidad, y de verdad creía que yo iba a salvar a la humanidad, la elegida. Y en verdad tenía unos dones y unas capacidades y unas habilidades mentales increíbles, pero también entre las torpezas de este mundo que coge a los nacidos para chamanes o sanadores, los encierra en manicomios, ¿no? Porque estás viendo lo que el resto del mundo no ve, estás hablando con eso está mal. Pero nadie le enseña a uno que ese tipo de cosas son parte de la existencia. Entonces, yo misma me encarcelé esa parte de mí. Y entonces, a partir de no querer fallarle a la sociedad, a mi familia, a mi mamá, y no seguir cagándola, entre comillas, porque pues tenía ideas fantásticas, pero al mismo tiempo pues me entraba la depresión y nunca las cumplía, ¿no? Entonces, dentro de eso, me encarcelé a mí misma en esas visiones, en esas voces, en ese entendimiento, en todo eso, porque empecé a sentirme a mí misma, no. Si piensas eso, si haces eso, si quieres hacer eso, es un estado maniático y entonces la vas a cagar. Y pues bueno, nada más que locura y maniático que estar hablando sobre ángeles, tener una escuela de ángeles y que la mamá sea una medium que habla con seres que han muerto, ¿no? Entonces, dentro del mundo vamos a hablar de 3D, pues estás re loca. Hace 30, 40 años, pues manicomio. Hoy en día, pues somos todos una comunidad. Estamos parte de todo.
Entonces, como no tenía amigos, creé una comunidad para, para que no sentirme sola haciendo el ejercicio. Entonces, fue muy bello eso porque yo decía que me encarcelé y empiezan a salir las cartas. Cree en tu intuición, mira, ta, ta, ta. Y uff, lo que encarcelé fue la capacidad y el don que tenía por miedo a que fuera un estado maniático y que fuera a generar muchos tropiezos. Yo he creado, tengo 40 años y creo que Andrés me dice, cada vez que me cuentas una historia, no entiendo cómo todas esas historias pueden estar en una sola historia de vida. Es como muchas historias. Y entre esas muchas historias yo he hecho de todo. Creé cuánta empresa se me había puesto en la cabeza y todas las quebré gracias a la divinidad. Porque si no, pues sería una empresaria y no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Pero todos en unas ideas muy geniales de conexión con, con el mundo, con la divinidad. Es decir, hay una sola idea en el universo y es aportarle amor a la creación. Y todas las ideas que vengan de ahí son solamente fragmentos de esa misma idea que ya está, formas de llevar a cabo la ecuación. Ojo que el amor no es esta idea romántica, cursi, boba que tenemos, que era lo que hablamos la semana pasada sobre que el orden y el amor, sino es una cosa mucho más grande que incluso no es moral ni ético, ¿sí? Que eso es una cuestión que hemos creado nosotros. Entonces, cuando yo hoy entiendo a esto, digo, uff, qué fuerte esto que pasó. Además que empieza ayer como la experiencia, porque veo un Instagram de una señora que habla con seres galácticos, ¿no? Y yo, dentro de mi cabeza, me pues, está loca. Y después pensaba, tú hablas con ángeles. O sea, son del mismo parche. Y entonces yo como la escucho y yo decía, esta señora está hablando con tanta verdad en su boca que no sé cómo no creerle lo que está diciendo. Por Dios, ¿qué pasa? Sí, empieza el cuestionamiento de yo misma haberme encerrado para no decir eso, para no fallar, ¿no? Como ese miedo de tantas veces, mi mamita le fallé porque invertí donde no era, no pude tantas. En esos estados que Andrés me ha visto muchas veces. Entonces, pero yo misma me encarcelo para decir no, y entonces empiezan una serie de impulsos y deseos míos de ponerme en un lugar y yo misma me freno. Y entonces a veces me siento como, entonces no sé cuál es el propósito de vida, porque lo pierdo, porque ahí está mi propósito, entonces pierdo la fuerza. Entonces, parte de lo que yo dejé hace un año de trabajar, de dar clases y dar conferencias y dar talleres y eso, era porque estaba cansada, sí. Pero una madre y una hija de año y medio estaba cansada. Pero aparte de eso, era porque me había convencido la idea de que yo quería eso solo para alimentar mi ego de tener público. Entonces yo dije, no, yo no puedo trabajar eso porque eso. Y hoy en día me dicen, ¿de qué estás hablando? Si tu ego se alimenta de eso, pues el resto también se alimenta del amor, de todo lo que la gente dice que tú entregas cuando haces ese ejercicio. Y lo que realmente estás frenando es la posibilidad de estar ahí donde deseas estar. En el libro de Conversaciones con Dios, Dios le dice al escritor, ¿qué quieres ser? Lo que sea, un fracasado, una persona exitosa, cualquiera está bien para mí, porque esa es la experiencia de la existencia, ¿no? Entonces yo decía, claro, como uno empieza a juzgarse desde el camino espiritual, no, de no sé qué, tal. Pues si tienes la habilidad de reunir público, que la gente te escuche, de hablar de un tema, de hacer que la gente transforme tu vida, ¿por qué vas a dejar de hacerlo solo porque crees que es un estado maniático de tu ego que quiere? Y si lo es, pues qué chimba, está ayudando a mucha gente. Y yo le decía a Andrés hoy, yo le decía a Andrés hoy, estoy mamado, perdón, mamada, estoy mamada de lo transpersonal, porque en un sentido muy amplio, muy agradecida de mi gran maestro transpersonal, que es José María Doria de la Escuela Transpersonal. Un ser que cuando me lo encontré 2 veces en la vida, yo supe que había sido mi maestro por mucho tiempo. Y lo transpersonal me ayudó un montón a mí, pero llega a un momento en un nivel que tú tienes que tomar la decisión o
¿saltas a lo espiritual dentro de la frecuencia o sigues escarbando mierda? Porque hay momentos buenos darse cuenta, pero si yo puedo aquí, eso puedo seguir buscando y encontrando. Y en realidad eso llega un momento en que ya no tiene ninguna función. Es como una cosa es abrazar la sombra y otra revolcarse el resto de la vida con ella. Sí, son dos cosas. Entonces, dentro de este proceso, viendo a mi amiga, la que habla con los extraterrestres, no. Mi amiga, no, en serio, yo era sorprendida, yo anoche lo veía, yo, wow, como hago para no creerte, o sea, lo que dices es una locura, pero es tan verdad lo que estás hablando. Y yo decía, ¿qué pasa desde el lugar porque tú estás hablando y desde donde te estás moviendo? Que para ti es tan complejo manifestarlo y llevarlo como al mundo, ¿no? Como esa vergüenza un poco. Y esa vergüenza era lo que yo había presionado por el miedo a haber hecho las cosas que uno puede hacer en un estado de maniobra, en un estado de manía, que en realidad es un potencial del don, a confundirlo con que pues no tenía las herramientas para sacar eso desde otro lugar, ya medio calor. Entonces, cuando me pregunté eso dije, bueno, ¿qué es lo que vas a hablar hoy? Y es muy lindo que haya tanta gente hoy físico. Hace 8 días éramos tuyos. Bueno, había otro entre las dos. Entonces, preguntaba, ¿qué vas a hablar hoy? Porque parte de lo que me sucede a mí es del reconocimiento y que me frustró mucho, no, en realidad fue un ensayo que hice en la escuela. Me decían, ¿y qué vas a hablar hoy en clase? Y yo, ¿sí? Y era, ¿pero no la preparaste? No, eso no existe para mí. Y entonces yo empezaba en clase y empecé a entender que yo estaba en un estado de canalización. Yo estaba canalizando, incluso después que salía de clase le decía a Nata o Alexa, ellos y yo, uy, tremendo, yo eso no me la sabía. Me acabo de desayunar esta historia, o sea, de verdad. Y un día ensayé preparar una clase, entonces me dijo, no, por favor, no hagas eso, qué desastre, qué cosa tan horrible, una clase preparada, o sea, que dejé así. Y ese reconocimiento de qué es lo que uno tiene, que ha sido el trabajo de esta semana, y que me he sentido íntimamente desconectada de la vida, es por no reconocer aquello que hay en mí. Y entonces yo le decía a Andrés, cuando estoy sola es súper difícil estar, porque es como la vida no tiene sentido, estoy en The Truman Show, todo esto, apaguen, por favor, llévenme, yo ya no quiero estar acá. Y entonces hoy comprendí que ese no querer estar acá es no estar cumpliendo el lugar donde yo debo estar, pero no por ignorancia, porque es que una cosa es la ignorancia. Y ahí sí, perdona a los dioses porque no saben lo que hacen, sino por decisión o presión a ti misma por unas ideas que te has creído y te has creado que te llevaron a ese estado de vacío tan grande. Y así comienza la charla del día. Y es hablando sobre la historia. ¿Podemos hacerte preguntas? Sí, sí. ¿Ya? No sé, cuando llegas. Bueno, de lo que acabo de decir. ¿Quieres hacer? Porque voy a avanzar y puede ser que después se me olvide lo que dije al principio. Sí, pues sí, de pronto para que continuemos. Pues enfrentamos un gran reto como humanidad, evidentemente. Pues, los psicólogos, los terapeutas, los psiquiatras, como que todos están alerta, porque es como que le pasa a la gente, todo el mundo está, hasta el que no ha hecho, hasta el que se ha hecho, algo les está moviendo. Yo siento que tú has enfrentado unos retos que muchos a veces no hemos enfrentado y has logrado superarlos, de pronto desde lo psicológico y lo emocional también. ¿Qué crees que se puede hacer en este momento para como humanidad
enfrentado a ese reto tan fuerte de muchos niños que se les están despertando cosas, muchos jóvenes, muchos adultos, o sea, es como si estuviéramos en ese proceso de echar para arriba, muchos movimientos que no estábamos preparados, ¿no? Socialmente, porque ya como unos casos, ahora es como... Claro, y eso es parte de la medicina que trajo el encierro, ¿no? Dentro del ejercicio que hubo ahorita, porque andamos muy distraídos. Y lo que sucede también es que el proceso, hay que confiar también, mira, yo siento que hay que confiar en el alma de cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo confío un montón en el alma de mi hija. Sí, es como, Victoria tiene 2 años y medio y yo confío en ella y el confiar en el alma es que ella sabe cuándo enfermarse, ella sabe cuándo, qué es lo que tiene que aprender, qué es lo que tiene que hacer y yo solo estoy como facilitadora de un entorno, ¿no? Y un decirle, mire, este entorno está aquí, ta, 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 ta. Entonces, parte del ejercicio de lo que realmente nos está pasando y ha sido tan duro es que estamos creando sociedades totalmente infantiles e inmaduras, en el sentido de no hacernos cargo, ¿no? Entonces, yo le decía, hoy los chicos están chiflándose porque tienen exceso de información, pero poco hacer. Entonces, parte de lo que me pasaba a mí cuando estaba en esos estados es que como son estados etéricos, sucedían acá, y el cuerpo no lograba entrar en esas dimensiones, ¿no? Entonces, me daban estados de manía. De pronto estaba así, pum, 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 el corazón, pero se me iba a salir en una taquicardia y de pronto el cerebro empezaba a vibrar y todo vibraba alrededor, ¿no? Y yo, que es lo que a veces llaman estados de ansiedad y tal, pero yo sabía que estaba en pura manía. Y yo decía, pucha, ¿qué hago? ¿Yo dónde estoy? ¿Qué pasa? No sé qué tal las decisiones. Se le sube a uno el líbido, ¿no? Uno puede ir a buscar novio en cualquier esquina. Gracias a Dios, no me da. Muchas cosas que van sucediendo. Y en ese espacio, lo primero que yo hacía era no juzgar lo que estaba sucediendo, sino saber que eso era lo que había. Y yo decía, ¿cómo me bajó la taquicardia en whisky? ¿Cómo será que mi mamá por mucho tiempo tenía en la oficina cuando trabajábamos un media de whisky? Y me veía y yo, hola mamá, Jaime, traiga un vaso de whisky. Y me lo daba yo. A ver si me bajaba la taquicardia, seguía esto y yo decía, necesito hacer. Y me metía unas caminadas, pero una cosa porque era un exceso de energía y yo no entendía lo que estaba sucediendo, ta, 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 ta. Entonces, eso sumado a la cantidad de información, a una realidad virtual tan fuerte, a una cantidad de cosas, a un cero conexión, a un poco entendimiento de todo esto, pues lo que pasa es que tú estás vibrando en una frecuencia diferente. ¿Cómo lograste observarte? Todo eso es el paso de la atención plena. Entonces, yo hace 11 años empecé un proceso de transpersonal y lo que empecé a hacer fue mucha meditación. Y a mí la meditación fue la que me enseñó a estar ahí. Entonces, no, yo no. Cuando la gente me dice, no, a mí no me pongo a meditar, que yo no puedo meditar, y yo digo, mente loca, de todos. Todos podemos meditar y todos podemos llegar a eso. La atención, la aceptación y sobre todo el no juicio. Yo le digo mucho a los pacientes que vienen con, no, no sé qué, yo le dije, no importa, eso está bien, así es. Es que tal cosa, sí, así es, pero eso no es lo importante. Sí, eso no es lo importante. Y empecé yo a entender que no era lo importante. Y lo que sí empecé a trabajar fueron los estados emocionales. Porque un estado de exacerbación, verbición, estar en el mundo con ira, mandó a comer el miércoles al otro. Creo que, entonces yo dije, no, aquí el problema no es esto que está sucediendo, sino es esto que estoy sintiendo. Y a partir de ese sentimiento empecé a cambiar las cosas. Entonces hace poquito vinieron a la hoja, me sumergí. Era como me metía 2 días en la cama a llorar con televisión y con y me abrí en una esquina del cuarto así, yo creía que me iba a morir, pero yo era consciente de que tenía que sumergirme, porque era la única forma de salir. Entonces, tengo unos papás que me trajeron una chica que está teniendo unos problemas de
de alimentación, tiene 14 años, no sé qué, tener estos estados de ataque de ansiedad y todo. Y la mamá y el papá, muy bellos, bellísimos. Y ella me dice, pero es que ella también tiene que aprender que el mundo es así, que tiene que... Yo le dije, no. Y dice, pero algún día le va a tocar, tú no sabes. El mundo que tú vives a los 40 años no es el mundo que va a vivir tu hija a los 20. Sí. Porque hoy el mundo cambia. ¿Conoces a los millennials? Le dije, ellos ya no le comen cuenta a las empresas como lo comías tú, ni a los jefes. Así que a tu hija de 14 años no le va a tocar ese mundo. Y uno no puede enseñar a los niños a vivir bajo presión. Lo que está pasando es que hay que solucionar emocionalmente qué le está generando presión, pero no a vivir bajo presión. O sea, eso no tiene sentido. Y tienes que escucharla y saber que lo que ellas sientes verdad y no todos los colegios están hechos para todos. Yo le dije, ¿eso o cargas con la culpa de una hija anoréxica? Y no, yo le dije, ¿qué es más importante? O sea, el colegio, la ruta, el promedio, la universidad, todo eso, cuando no estás viendo a tu hija, ¿qué es todo lo que está pasando aquí? Y eso, yo digo, los problemas no son los problemas de que yo vi, sentí, que vino el hombre de azul, sí, eso existe, es que vino mi agarrón, sí, eso existe. Esos no son tus problemas son todos los problemas emocionales que tienes detrás, ¿sí? Esos son los problemas. Entonces, yo cuando trabajo con las personas que tienen, lo que voy es a, sí, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está? ¿Por qué la emocionalidad, si no es reconocida, si no es utilizada como una herramienta, es la que coge todo eso que aparece ahí, que está en un panorama así inmenso, y hace un mierdero? Pero cuando uno es capaz de saber quién soy, dónde estoy, cuáles son mis situaciones. Ayer a mi amiga la extraterrestre, la que habla con extraterrestre con la Confederación, dice algo muy importante. Dice, el problema de canalización, para poder canalizar, tienes que arreglar todos tus problemas con papá y mamá. Y yo escucho y digo, ¿por qué sabes eso? Dice, porque papá y mamá son energía del universo creador. Y todos tus problemas con tus hijos. Después te lo muestro. Dios, o sea, yo dije, wow. Entonces, ahí viene, y esto también va acá porque entonces yo me entendí que yo mi problema no era lo que yo estaba tratando de encerrar acá, era mi don, cuando en realidad lo que tenía que hacer era manejar mis emociones, empezar a saber dónde está la ira, dónde se comporta, qué es lo que me está trayendo este viaje, que bien está relacionado con la emocionalidad, pero no con el don. Pero yo encerré mi don y lo guardé, que es lo que mucho que te digo a ti, ¿sí? Y que pues le digo a la mayoría de personas que ven, no sé qué, es que vi, mi hija, no sé qué, una chica bellísima, y tiene un don así de grande, pero en la vida común no sabe poner límites. Entonces a ese lado tampoco los pone. Entonces todos se la montan. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que manejes mejor tu don? Aprender a poner límites. ¿Qué necesitamos hacer para tratar esto? Perdonar esto. ¿Qué necesitamos? Y ahí es donde viene la simplicidad. Ahí es donde es útil lo transpersonal, pero no para seguir escarbando, sino para reorganizar el sistema emocional, conocerlo, saber cómo soy, y hacer clic para poder hacer el otro espacio. Digamos, saltar al otro. O sea, se necesita hacer. Necesita hacer trabajo. Y esto no se puede hacer solo. Miren, yo hice el camino difícil y me ha costado 18 años. Y lo hice sola. Pero no, ese no es el camino. Sí, yo lo decidí, me metí, abrí trocha y me metí allá sola cuando sabía que podía haber ido de la mano de otra persona. Y mi recomendación siempre es busquen de verdad ayuda. Alguien que pueda por su propia experiencia decir, yo sé dónde estás, porque ya pasé, vente aquí. Y eso ayuda un montón, ¿no? Dentro del proceso. Y saber que algo que también me ayudó un montón y fue algo que yo sí desarrollé con toda la fuerza del mundo y fue la fe. Que hablamos también la semana pasada. Es decir, cuando yo pierdo la fe es porque me creo autora de la existencia.
yo misma me creí en la existencia. Sadhguru hace poquito en un video le decía a alguien, pero sí existe Dios, le decía algo así, le dice, ¿usted creó el mundo? Y el man le dice, no. Le dice, bueno, alguien debió crearlo, y no fue usted. Entonces, el creador existe. Así te preguntaba que si él estaba solo. Yo decía, no. Pues él me decía, como yo estoy con el creador. Entonces le hacía esa pregunta, como ¿usted cree en el mundo? No, yo lo creo, no, tampoco. Entonces debe haber algo como en la forma del humano ¿Quién lo que creó? lo creó, o sea, que está ahí adentro, o que está dentro del árbol. La creación, ahí está. Entonces, el problema de autoría es creer que yo soy la que va a solucionar el problema, yo soy la que me va a sanar, yo soy la esta. No, hay algo mucho más grande superior que está gestando eso. ¿Qué debo hacer yo? Mover a buscar eso que ya está, ¿no? Todos dentro de ese momento. Entonces, bajo ese esquema de entender que cada uno de nosotros, pues hay un potencial muy grande de hacerlo, pensé en hablar sobre el origen. Y los 9 círculos de sanación es una tecnología, pero empiezan a mí a entregármela a través de mis estados de bipolaridad y en los estados de depresión más profunda y en los estados de manía. Así era yo como recibir la información. Yo cuando hago clase y hay más gente, yo entro en un estado de manía voluntario que ustedes no se imaginan. Y y a mí se me sube el calor y se me quita el hambre y me da una sed y yo me siento así y termina la clase y yo lo bajo. Y yo, uy, esto es como los X-Men. Sí, que hoy hablamos con Manu como los superpoderes y están, ¿no? Están dentro de reconocer qué es lo que a uno le gusta hacer. Yo por mucho tiempo me negué a hacer terapia. Decía que para eso hacer terapia, la gente llega siempre con el mismo problema. Y cuando me hace terapia, encontré otro superpoder ahí. Y el superpoder que yo tengo en terapia es el amor. Mira, a mí llegan y me dicen, todos los pacientes, gracias por todo el amor que nos da, gracias por tanto. Yo decía, ay, mi superpoder no es sanar, desde que creemos se te soluciona el problema, sino entregarle a la gente. La gente dice, no, es que yo pago aquí para venir, eso habla contigo. Es que uno se siente como que, y yo decía, ay, qué bonito, ¿no? Porque siempre estaba esperando, ¿cómo le soluciono esto? Y llego a esto y le digo, pues hay otras personas que no. Mi superpoder, los que están en terapia conmigo se dan cuenta que yo soy el 90% del tiempo en la terapia, calla. No, yo soy. Y en atención plena. Yo le digo, Andrés, yo cuando vengo a hacer terapias duro 6, 7 horas en meditación. En mi cabeza no pasa nada, es solo el diálogo del otro. Y al final digo 3 pendejadas de lo que sí, gracias, y yo, bien atendido. Ya, para lo que necesitaba, qué fantasía, y le pagan a uno por eso. Entonces, claro, ¿cuáles son estos lugares que yo empiezo a reconocer dentro de mí? Para mí era muy natural escuchar al otro. Y ahora resulta que a partir de esa naturalidad, eso que está tan instintivo en mí, puedo sanar al otro. El diálogo en vacío, porque es que en verdad es un diálogo en vacío profundo que yo siento. Y mucho amor y compasión, en el sentido de, mira, a mí me llegan a decir cosas súper graves y otras rebobas. Y todas me parecen igualitas. Igualitas, supongo. Igualitas. Y eso es lo que ayuda al otro a sanarse. Cuando yo reconozco aquello que el don que a veces desprecio porque pues es tan fácil en mí, o aquello que yo tengo tan grande, pero van a creer que estoy loca. Entonces empiezo a negar realmente quién soy, ¿no? Dentro del ejercicio. Entonces me entregan esta información de los 9 círculos de sanación y es una información desde muchos lugares, muy extraño la forma en que lo adoptaba, ¿no? Como me sucedía que me venía una idea y esa idea después aparecía en un libro. Entonces yo le digo a Andrés, yo debería cobrar y decirle,
vamos y te llevo al libro o cartas que necesitas, porque tengo el don de eso. Y era como decía el resto de tengo ganas de ir a comprar un libro. Entonces, llegaba el libro, oh, esta es la ley de Borja. Entonces yo decía, claro, tantas formas de hablar, ¿no? Aún, tantas formas, pero que son renunciadas a uno mismo, porque ¿cómo voy a decir eso? ¿O será que sí, pero esto de quién me sirve? ¿Pero cómo funciona? Entonces, durante todo este tiempo lo empecé a construir y ese conocimiento empezó a llegar a través de la cábala, algo que yo nunca había tocado en mi existencia, pero que llega primero con el libro de los 72 ángeles. Los que están haciendo las meditaciones de los 72 ángeles, ya sea con la escuela, la formación de Amanecer, saben que hoy el ángel hablaba de la escuela de ángeles. ¿Mm? Y los que hacen la casa, pues los ángeles. Y eso hoy me hizo también pensar en hablar de la historia. Entonces, ese libro llega en el 2012 a mis manos, en el escritorio de mi mamá. Yo le digo, ¿qué es esto? Y me dice, me lo trajeron de una editorial. Yo lo abro, no entiendo nada. Lo dejo ahí. Al otro día vuelvo, lo miro. Lo abro, no entiendo nada. Lo dejo ahí. Y en algún momento me lo llevo. Pero yo no entendía nada. Es que el libro no explica nada. O sea, no, absolutamente. Y yo miraba una página y yo decía, pero yo leo muy mal porque no entiendo nada, mi comprensión de lectura es nula. Y bueno, en realidad no entendía muy bien cómo funcionaba. Pero lo cargo mucho tiempo conmigo y en realidad nunca lo leí. O sea, era una cosa que yo no sabía leer. Cuando empezamos a hacer el curso, lo pedíamos siempre. De los primeros que hicimos, una alumna, una señora ya mayor, bellísima, alguna vez yo dije, es que hay que hacer una meditación cada día con un ángel, ¿cierto? Y hacer el ejercicio del yo no sé qué. Algo dije en una clase que me salió. Y esta mujer empieza a hacer esas meditaciones, pero rejuiciosas, ¿sí? Las leía. Es que escucharlas es una cosa y otra cosa es leerlas. Son dos formas diferentes de canalizar la energía. Y empieza ella a leer las canalizaciones sola. Y un día no vuelve a aparecer. Y yo digo, ¿qué pasó? Y me entero de que la habían metido en un psiquiátrico. Y yo elijo, en una desesperación, porque un día ella se levanta y dice, es que veo, siento, no sé qué, tú, es que... Y yo, eso fue hace mucho tiempo. Y yo, ¿por qué pasó eso? Yo no sabía que él estaba haciendo ese ejercicio de leerlo todos los días. Cuando me entero es que lo estaba leyendo, yo dije, pues pucha, este libro no se puede leer así. Inmediatamente prohíbo que lo lean como una lectura. Sino este libro es un libro que no se puede leer como lectura, porque ella empieza a hacer y lo que hace ese libro es que le acelera un proceso de despertar, abre los canales y pues el hijo lo que atina es decir, mi mamá se volvió loca. Y ella lo que sucede, no, antes ni veía ni sentía nada, de un momento a otro se dispara todo esto. Y yo empiezo a entender la fuerza que tiene. Yo digo, ok, hay que tener cuidado. Esto hay que organizar. Y a partir de eso empezamos a organizar las meditaciones, a entender, y las hacíamos. ¿Te acuerdas que las hacíamos y nosotros leíamos y era como, más o menos como la K3 hace cuando se la cabeza. Y todos nosotros, ya, es que ya terminamos. ¿Qué fue eso? Cosa tan rara. Y yo no podía leerlo porque yo leo re mal, ahora no, leo muy bien, pero en esa época leía mal y además esa forma de las canalizaciones que no es una, pues eso era terrible, yo era, no, tomen el Néstor, era Néstor, lea que usted lee, y Néstor, y todos, pero eso está tan raro, ¿no? Entonces, eso por un lado empieza a manifestarse en los libros, es el libro, y por el otro lado yo no entendía quién eran los 72 ángeles. O sea, yo sabía que esto lo había canalizado alguien re loco que había puesto, pero no tenía ni idea. Algún día busqué en internet y ya. Voy. La señora. ¿Cuál señora?
No, después salió todo esto y tiene unos dones bellísimos, está súper bien y ya es una adulta muy bella, pero claro, eso disparó un despertar muy fuerte. Entonces, después llegó un libro que se llama Transformación y Vida, que lo escriben los dueños de la Era Azul. Y muy chistoso porque hoy un amigo muy querido mío es Juan, el hijo de ellos, y yo, ¿cuánto eres el hijo? No te lo puedo creer, tu mamá, la Madre María, por favor, yo ese libro me ayudó. Y ese libro me organizó al otro lado y ella hablaba de astrología, pero también hablaba sobre que cada ángel era de un día de nacimiento. Y yo, wow. Después yo voy a un curso con ella, no entiendo nada. O sea, soy como... y digo, ok, me llevo el libro. Y entonces en la formación, ¿qué otro libro? Y yo, ese no lo entendí, pero creo que van juntos. Entonces, después de todo este proceso, yo lo último que me había involucrado era con Los Ángeles y pasa algo muy bello y es que tengo que entrar a la escuela con toda porque pierdo otro proyecto que estaba junto a él y entro en un estado de depresión profunda porque 15 días ya se han inscrito. 15 días después, o sea, el día de mi depresión, a los 15 días entraba el primer grupo y yo no tenía ninguna formación. No, antes de eso, un día yo estoy con el libro y entiendo los dos libros y me subo a la casa en un estado de manía. En una hora hago un archivo de Excel, que los que hacen el curso saben que lo tienen. Ese archivo, te compartieron el archivo de Excel, ¿verdad? Es un archivo gigante donde pongo todos los ángulos, con todos los chakras, con todos los estos, con todos los... Y después termino, ¿qué es esto tan extraño? O sea, yo dije, no entiendo para qué sirve. Algo se quedará ahí. Después tocaba entrar a nuevo, yo no quería nada de lo que había antes de la formación porque odiaba a quienes lo habían hecho, ya no, los amo profundamente los hombres por el camino, pero en ese momento entré en un estado terrible de depresión y en mi cama, acostada, llorando con el computador al frente, unas papas, Margarita, y me sonaba, iba al baño, pero mal, y yo dije, tengo que hacer algo. Y entonces empecé a mirar el árbol y yo no entiendo nada de esto, o sea, yo no sé qué es esto, no lo entiendo. Yo decía, bueno, son círculos. Y son 9. El 10º no sirve porque no hay ángeles, porque solo hay 9. ¿Qué hacen los ángeles? Bueno, 9 círculos de sanación. Y así sale el nombre y con el tiempo empieza a bajar la información. Y creo que parte de ese ejercicio fue tu grupo, en donde yo les dictaba clases a ellos y bajaba información. Y ellos, uy, wow, increíble, ¿de dónde viene eso? La próxima clase. Y empiezo yo a bajar toda esta información y de pronto encontrarme libros que corroboraban lo que yo decía y después entender y después a cruzar y empezar y engordar esto y decirle a Nata. Y un día fue muy chistoso con Nata, una infidencia que va a contar Nata. Llega y me dice ella, y me dice, ¿y la técnica? Yo, la técnica. Porque hasta ahora era solo teoría. Durante casi un año fue solo teoría en clases, dando y dando. Y yo daba en clases con ellos 3, 4 horas. Y tanto que Nata decía, toca grabar, ¿dónde está la información? Y yo haga dibujitos y haga dibujitos. Y después me dice, Nata, la técnica, ¿cuál va a ser la técnica? Y yo, la técnica. La otra semana te la digo. Y la otra semana te la digo, es que se fue formando el proceso de esto, porque me iban diciendo yo, hay que hacer esto, si hay 8 esto, y estás como, claro, y empezar a entender cómo empezaron a hacer las combinaciones, como una tecnología así súper grande. Y un día me dice, Nata, ¿y cómo se hace la sanación? Y en ese instante, literalmente escucho en mi mente, me dice, las 12 capas de ADN. Y yo, Nata, averigua qué son las 12 capas de ADN. Y Nata, dentro de también su intuición, digo, bueno, o sea, ya todo lo que yo le digo me dice, claro. Y es la cosa más loca que nos puede decir. Y ella me dice, tiene toda la coherencia. Y entonces llegan estas 12 capas de ADN y nos damos cuenta que con Nata busca y encuentra Cryon.
Y cuando vamos y nos damos cuenta, todo esto tiene una referencia, una cantidad de cosas que tienen que ver con muchas dimensiones y empieza toda esta información a bajar, a bajar, a bajar y que sigue bajando, ¿sí? Yo hace poquito gradué al primero y no sé si el único grupo de formación de angiología angelical que me pasaba exactamente lo mismo. Entonces yo decidí dejar de dictar clase por esta idea de el ego, cuando en realidad dictar clases es un proceso que me ayuda a canalizar. Es el proceso en donde yo bajo información. Y es información que yo a veces veo y leo y digo, yo no puedo creer que la gente crea en esto. Sí, es como, pero sí, todo eso salió de ideas, de un estado de depresión, de una manía de estar dictando en clase una cantidad de cosas que después ya no me acordaba que decía, que sí, y que todo esto se fue construyendo y fue resguardado por Nata, por Nelson, por Néstor, Nelson también, por Néstor, es que él sabe que le decían Néstor, porque siempre se me olvidan los nombres, entonces, y Alexa, y que ha sido conservado desde un lugar muy bello porque hay una fe, una creencia muy grande de eso, fe y creencia que yo no he podido tener frente a lo que veo que pasa. En algún momento les digo, hay que hacer los ángeles durante el año. Ellos gobiernan 5 días a la semana, vamos a hacer la meditación y todos listos. Y nos metimos un año a hacer el proceso que están haciendo ahorita. Y ¡puf! Reventó una cantidad de cosas, pero todo eso aislado en mi vida, como si nada tuviera que nada ver con el otro y entrelazado. Hasta llegar al punto de hoy, y, y ya lo he contado en otras charlas, en una ceremonia de una medicina muy bella que se llama Colibrí Dorado, fui. Y yo estaba ahí y me siento y me empiezan a mostrarme una cantidad de cosas de lo que, todos cargamos con un dolor. La pareja, el dinero, los hijos, algo. Entonces me decían, eso es lo que le ha movido a usted en la vida. Y cuando entonces yo hago el recuerdo, veo que montó la escuela por miedo a no tener plata. Hago esto porque como no les voy a pagar. ¿Cómo le voy a responder, mamá? Es que yo ya le he cargado tantas veces, no tengo. Y todo lo que he hecho, hago terapia para poder pagar el arriendo. Y yo decía, me decían, todo lo he hecho por plata, por miedo a la plata y por deseo a ella. Y me dice, por eso nunca le vamos a quitar eso, al menos de que usted empiece a hacerlo por amor. Y yo digo, uff, de una. Entonces en ese de una aparecen 2 ángeles. Yo en mi vida había visto 2 ángeles y no son como se los pintará. 2 seres de luz, unas cosas así encima de mí, yo, y me decían, y es el trabajo de hacer. Y por eso nace estos espacios, porque digo, hay que promover, me decían, esto tiene que llegar, los 72 ángeles tienen que llegar a todos lados. Tiene que ser movimiento y tiene que confiar en lo que usted sabe y tiene que confiar en lo que usted ha hecho y la tecnología y no tenga miedo a la crítica. La gente va a decir, está loca, que es brujería, que no es verdad, que se confundió, que no. Eso no es lo importante es toda la gente que sí le sirve. Lo importante es toda la gente que se ha transformado, lo importante es su vida, cómo está viviendo su vida, qué es lo que ha pasado a través de todo este tiempo y qué le han dado. Y entonces yo decía, esto es impresionante, o sea, esto es muy bonito. Y entro yo con el compromiso de hacer esto por amor y me quitan este peso de años de encima de el miedo. Pero cuando me doy cuenta, uff, me ha quedado con el miedo. Es fuerte tener que no te mueva el miedo, sino la voluntad del amor y confiar en aquello que está y no perderte en el camino. Entiendo por qué el miedo es una medicina. Y es una medicina tan poderosa para todos nosotros. Porque empezar a trabajar desde el amor significa empezar a confiar mucho más grande en lo divino. ¿Sí? Y ese trabajo, pues, es un trabajo de sostenerse desde el amor, ¿no? Desde este ejercicio.
El libro de los 72 ángeles es un libro que hoy es muy difícil de conseguir. Nosotros hablamos con el escritor y lo que me recordaba hoy el ángel es una tarea que no hemos hecho con Nata, y es recoger todos los ángeles que hablan de la escuela de ángeles. Y hoy el ángel hablaba sobre la escuela de ángeles y me recordaba que esto que estamos haciendo es más grande que la propia angustia personal, ¿no? Como dentro del ejercicio. Ya que cuando yo leí por primera vez que se llamaba Escuela de Ángeles, nosotros ya llevábamos siendo Escuela de Ángeles como 4 años. Yo creí que ellos tenían una Escuela de Ángeles. Y resulta que nunca existió, porque ellos terminaron de escribir en 1999 y nunca más volvieron a trabajar con ángeles. Y entonces yo decía, será mucha coincidencia que nosotros le llamamos Escuela de Ángeles y diga, y que trabajemos con este libro, y que alguien que lo escribió en Francia diga, en un ángel dice, y el siguiente nivel será dado en la Escuela de Ángeles que trabajará con las enseñanzas de este libro. O sea, pareciese que yo hubiera dicho, oh, voy a aprovechar de ser estas personas. No, pero eso lo sé yo y no necesito demostrárselo a nadie más dentro de él, ¿sí? ¿Qué es lo que escucho y qué es lo que es verdad o no es verdad, ¿no? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está hoy con Manu hablábamos, yo le decía, pero es que no me quiero creer tan especial. Dice, el no querer ser tan especial es aprender a administrar tu emocionalidad. Pero ser especial todos lo somos. Pues si somos hijos de la divinidad. Ese es el lugar que tenemos en el universo. ¿Mm? Y cómo no caer dentro de todas estas historias que los extraterrestres, todo es la misma historia, simplemente contada desde diferentes lugares. Y lo que más tengo que sentir yo dentro de este proceso y tener claridad dentro de este proceso para mí misma es esto en lo cual estoy haciendo y creyendo me trae paz. Creo en los 72 demonios. ¿Me trae paz? Sí, sigue creyendo. Pero si creer en la Virgen María no te trae paz, no sigas creyendo. ¿Sí? Porque es que lo que estás haciendo, lo que estás teniendo, tiene que ser algo que te proporcione la suficiente claridad dentro del mundo espiritual, dentro de ese, que no te quite la paz. ¿Cuántas cosas nos quitan la paz hoy en día? Una cantidad de pendejadas que no son realidad, pero... Y encima de todo aquello que crees y es tan fuerte para ti, ¿también te está quitando la paz? Creo en los extraterrestres, pero todas las noches tengo miedo de que vengan a visitarme. No, entonces deja de creer en los extraterrestres. Creo en los ángeles, pero que no se me aparezcan. Entonces deja de creer en los ángeles, porque es que si eso no te trae paz. ¿Sí? Y todas al final, todas las formas y todos los lugares van hacia el mismo lugar. ¿No? Absolutamente todos. Pero eso que aquello que te trae paz y que te está proporcionando, te está permitiendo tener un sentido de la vida, pues ese es el lugar donde tienes que seguir caminando. No significa que el resto del mundo está mal por seguir caminando este lugar. Cuando llego a esta reflexión y a este entendimiento de aquello que pasa, yo tenía dudas de cuando decía, es que me dijeron, ¿no? Ay, sí, ¿quién le dijo? ¿Mm? Es que un ángel, los ángeles, pues, ¿y de dónde sacó eso? No, es que yo no lo veo. Qué fuerte, ¿no? Pues para mí me parece muy fuerte, porque pues de ahí a la locura y que el resto de... Pero yo sé cuando hay algo que sucede en estos tiempos que es muy difícil que no se hace. Y es que cuando hablas, no puedes hablar sino con la verdad. Es decir, yo puedo decirles a ustedes, la Virgen María me visita todas las noches. ¿Suena verdad o no? Todos tenemos capacidad de escuchar la verdad en el otro. ¿Sí? Todos, porque ya no son tiempos del
del verbo en donde yo puedo mentir a través de la palabra y lo que está sucediendo no es, sino son tiempos de conciencia. Y la verdad se siente, ¿sí? Y somos muy astutos hoy en día todos de escuchar cuando alguien nos incomoda aquello que está diciendo. No lo sentimos como verdad para nosotros, no es que es la verdad única. Hay una sola verdad verdadera, pero dentro de los caminos está ahí. Entonces, por eso a mí, yo como cristiana, la verdad la escucho en un pastor, no en un angeólogo. En la angeóloga voy a escuchar mentira, porque no es el tono de verdad que yo, en el cual yo estoy viviendo. Más o menos que dices, empieza uno a darse cuenta que es verdad. Entonces, pero algo con respecto a la Biblia y una enseñanza de algo totalmente distinto. Yo no veo como las conexiones. Como, sí, no hay nada que hacer. Claro. Y cuando uno está abierto a la verdad más alta, ve las conexiones en todo y no entra dentro del dogma. Y muchas de las personas que seguramente escuchan esto, están en esto, es porque tienen este tipo de cosas dentro de sí mismas. Es decir, ¿cómo que esto que está sucediendo, me estoy escuchando, me estoy sintiendo, es verdad o no es verdad? ¿Será que, miren, la forma de saber que es verdad o no es verdad es el tipo de emoción que te trae. Básico. Si aquello de esto que te estoy diciendo me trae, ¿qué tipo de emoción me trae? Esto que les estoy diciendo me trae paz. Y yo creo que se siente. ¿Sí? Y eso es a lo que yo debo estar atenta, no tanto a las palabras o lo que sé que estoy sintiendo aquí adentro, sino lo que estoy escuchando aquí adentro, sino lo que estoy sintiendo acá. ¿Esto suena como verdad o no? ¿Sí? Y ese es el verdadero trabajo de todo terapeuta. Técnicas todas, incluyendo 9 círculos de sanación. Pero el trabajo es la maduración emocional que cada uno tenemos dentro de nosotros para poder actuar desde la compasión y la misericordia, desde la manipulación, sí, entonces, esto que te estoy diciendo, un ejemplo. Es que he escuchado que si uno, no sé, si uno se mete a trabajar con gente que ha tenido brujería, eso se lo pega a uno. Lo estoy sintiendo que te quiero manipular porque no quiero que vayas a hacer eso o porque me da celos que tú lo, o porque en verdad, ¿por qué te voy a decir esto? ¿Me lo preguntaste? ¿Sí? Hay cosas que Andrés que ya me hace una pregunta muy bonita y me dice, ¿tú cómo haces para administrar que Manuela sea la novia de Tomás y que haga también terapia? Yo le digo, porque cuando hacemos terapia, yo soy la terapeuta. Y cuando estamos en la casa, pues yo soy la mamá de Tomás. Yo no confundo esos lugares. ¿Sí? Yo cuando estamos allá en la casa, yo digo, Manuela, ten cuidado porque tu proceso está así. Es como, ay, no me Tomás. Yo porque mamá, en cambio, cuando estamos en terapia, pues estamos en terapia y si ella me cuenta algo de su vida personal, pues yo voy a tener que tomarlo desde ese lugar porque es el momento en que ella me pide consejo. Pero yo no allá en la casa, no le voy a decir, pilas con las pataletas, Manuela, que hemos hablado en consulta. No, nada que ver, ella no me está preguntando, no es mi rollo, le hace pataleta al novio, no tiene nada que ver conmigo, ¿cierto? Y cuando llega acá y ella quiere hablarme de eso, lo hablamos, pero si no quiere hablarme de eso, yo no voy a entrar a manipular. No es el consejo que me estás pidiendo, no es lo que necesitas escuchar de mí, yo no te lo voy a decir. Y empiezo a sentir, ¿no? Empiezo a sentir, eso es muy claro, porque es que en estos lugares donde uno está puede manipular muy fácilmente al otro, que estoy queriendo, tal. No, es que quiero ir a hacerme una constelación, yo no hago constelaciones en terapia. Entonces yo digo, ten cuidado porque ese tipo de técnicas en realidad pues generan mucho más control. No, vaya, y haga lo que se le dé la gana, o sea, yo porque voy a venir a decirte, no conozco la técnica, seguramente la he hecho, no sé con quién vas a irlo, te llama, pero lo haces. Entonces yo empiezo a entender qué tipo de diálogos, qué tipo de información me llega a mí,
que en realidad sí él tiene ese tono de verdad. Porque no es, porque la emoción que tengo en mí y estoy mirando no tiene tintes de otro color. Y ahí empiezo a entender que es una verdad verdadera. ¿Sí? No quiero convencer a nadie. ¿Sí? El que escuchó, escuchó, y el que no escuchó, no escuchó. Y sí. Es como el estado muy profundo del ser, como de reconozco mi luz, pero no necesito deslumbrar a nadie. O sea, como es como yo soy el que soy. O sea, no necesito ni deslumbrarte, pero tampoco necesito hacerme chiquita. O sea, simplemente es como, nada, aquí estoy guardianándome y ya. O sea, todo bien, ¿no? Así es, me parece muy bien. Reconozco mi luz, pero no busco deslumbrar a nadie, y eso es muy importante, porque podemos caer mucho en el papel del terapeuta o del canalizador. Yo vi que un día con mi mamá, ay, cualquier cosa, y yo, mamá, lo que estás teniendo es un comportamiento de media china, americana, me joda con su terapeuta, yo no estoy pidiendo terapia. Y mi mamá tan grosa. Y un día entendí que en verdad no me estaba pidiendo terapia, y yo estaba, o sea, es verdad, ¿por qué voy a hacerle terapia a mi mamá cuando está haciendo el almuerzo? O sea, eso no tiene nada que ver. O canalizarla. O de otra parte de ella, a mí los angelitos me dijeron que no debería salir hoy. Y yo, ay, sí, qué bueno que me lo digan a mí, chao. Y es para... Pues, por ejemplo, uno de los que he aprendido también como de los reguladores para saber cuál es que uno actúa con el miedo, una voz, o sea, es como hay miedo. La otra nunca tiene miedo, o sea, el ser nunca tiene miedo a nada. O sea, es una que me ha servido, ¿sí? Como es miedo a... Entonces, eso es otra vocecilla por ahí. Y también hay algo muy importante, y es que a mí me llegan unas ideas como, ¡puf! Y tengo la necesidad de contarle a todo el mundo para que me lo apruebe, hay algo que no está funcionando. Pues me llegó. Porque Juli, la chica de este trabajo, dice, como sea quién decirle, no sé, tú sabrás. Te será muy claro eso, pero uno no anda como la vida profesional. Se va a caer el mundo. Somos de nosotros. Pero pasa uno por ahí, ¿no? Claro, porque ese es el no reconocimiento, la emoción. ¿Sí? Sí. Entonces, y en casa me pasa mucho. Yo en casa soy en casa. Yo estoy. Me consta. Ya sé como que, hola, bebé, sí, como, no, es que no, la biblioteca, pero no he estado como. Sí. Y las que soy la canalizadora de los básicos. No, pues. Mira que eso he intentado también hacerlo en diferentes espacios, donde como que trato de ser muy sincero con el proceso, de bueno, sí hay unas habilidades, pero como que a veces se me desconchinfla y se me sale y pues lo dejo como ser, porque, y me da a veces pena, ¿no? Como, pucha, qué pena, pero ¿qué hago? Es lo que hago. O sea, ¿cómo me voy a poner en un lugar que todavía no estoy? Y eso es muy Me importante. ayuda mucho. Todavía cago, no sé. Pues, ¿qué es lo que también empieza en un momento a costar en el reconocer dónde estoy, ¿no? ¿Cuál es el lugar? Pero es que sí, o sea, los seres de luz me están hablando, no puedo lavar la luz. Está bueno. Mira, yo soy una canalizadora de los no me pongo a lavar la casa, ¿ok? No, pues me diga, ay, te vas a la casa. No le cambio el pañal a Victoria, no, pues el maestro Shio Shimon ya continúa. Lo que pasa es que ahora es una mezcla entre los dos. Pero entrar en eso, y ha sido mi pregunta, yo llevo semanas preguntando, eso se lo preguntaba a ti, ¿cómo hago para entremezclar la psicodelia de la espiritualidad? Porque es una psicodelia, la hijo de madre. Los que la vivimos sabemos. Y lo pesado de esta realidad, ¿no? ¿Cómo hago para...? Porque cuando llego aquí a Bogotá, ¡pum! Las cuentas nos quedan, este transporte, y cuando estoy en otros estados o aquí, con la psicodelia,
sangriento, los yo digo, ¿cómo hago para trabajar ese conjunto de las dos cosas? Sería el Chiva y el Shakti, que Esa. empieza a volver el reto De trabajar el padre y la madre, que es como la sustancia de la existencia. Entonces, es saber que la tecnología lo que nos va a ayudar es hacer ese entramado. Porque es que debemos dejar de estar de un lado o del otro. Eso es lo que busca en realidad la tecnología. Toda la teoría de la tecnología es para armar la nave. No para cargarle los libros y ir profesándole a todo el mundo que hay una nave. No, es para armarla y montarse. Y ya. ¿Sí? Entonces, y eso es muy importante porque entonces dentro del proceso hay una técnica, ¿sí? Hay una técnica que le ayuda a las personas a hacer procesos, una cantidad de cosas. Pero sobre todo lo que necesitamos todos es armar la nave. Esa nave que nos permite fusionar esas realidades y entendernos como Shiva, como Shakti, como la madre y el padre universal, como todo, como uno volver al proceso y quitarnos todo lo que está de más dentro de la vida. Entonces, ahí está la respuesta. La respuesta a todas tus preguntas. entonces, ¿qué tecnología yo tomo para hacer eso? La que vibre con quién soy yo. Cristianismo, budismo, Nueve Ángeles, todas las que hoy hay, es que hoy hay un despertar. Y lo he repetido muchas veces. Es un tiempo único en la historia de la humanidad. Y hay miles de seres que han entendido cómo hacerlo y hoy están en diferentes formas manifestándose. El que está en TikTok haciendo un poco de cosas, monerías y todo esto para que la gente medite, también es. Y me dice, ay, los critican, no. El que no está en las redes sociales, el que sí está, el que está, todos, porque todos al final, si ustedes miran y quitan todos los verbos que hay encima, están buscando lo mismo. Lo que pasa es que hay unas formas de nombrarlo y hay otras formas de hacerlo. Pero todo es exactamente lo mismo. ¿Sí? Seguramente con este podcast de hora y media ningún Transmillennials va a querer escucharlo, pero un TikTok de 2 segundos lo puede activar y llevarlo a más lugares, ¿cierto? Este no va a escuchar el que esté. Todos, es que hay miles de opciones. Y todos, hace poquito, parte de lo que voy entrelazando, porque me pasa eso, que toda esta historia que les conté que iba de aquí para allá, hoy coge una forma y un sentido mucho más fuerte. Pero, y normalmente me pasa eso, como que cojo señales de todo, y se me olvidó lo que es. Hace poquito, una amiga de nosotros muy bella, se las recomiendo, Nayarit Escalón, está en Instagram. No hago publicidad a mis estudiantes, carajo. Aquí, búsquela. Excelente, o sea, trabaja con registros akáshicos, bellísimo, trabaja con las velas, una cosa bellísima, y un ser muy bello que se llama Ángel la conecta, y él le dice, no, mira, vengo a Buenos Aires, hago toda esta estrategia, no sé qué, pero él le cuenta su historia. Le dice, es que yo estuve un año haciendo voluntariado en un ¿qué? En un templo budista. Y lo que me enseñaron los budistas fue a manejar todas las redes sociales. Todo el mercado digital lo tienen clarísimo. Libros completos de mercado digital, ¿cómo es? Pero lo que se necesita escuchar. Y él dice, entrenan a una monja en todo el proceso espiritual de tal, y la entrenan en el mercado. Esto es lo que está tocando el mundo. Y a ellos lo único que les importa, no les importa la técnica ni la forma, es llegar a todo ser que pueden llegar. Y tienen formas de llegar al que se queda, al que no se queda, al que profundiza, y tienen todo ya hecho. Y ellos ya saben cómo funcionar. Entrenan a esta señora
le dan una mochila, una ropita, un pasaje, plata y váyase a abrir otro templo a otros. Y estos seres ya, y empiezan a armar. Porque a ellos lo que les importa no es qué es lo que, cuál es el recurso que yo estoy utilizando, si está o no, sino tener la posibilidad de llegar al que tengo que llegar. Y son los tiempos más importantes porque nunca un solo monje podría llegar a 10.000 personas con una publicación. Antes el trabajo era mucho más duro. Así que en este momento, todo lo que sale, lo que está y vibra conmigo, es parte de mi camino, ¿sí? Es parte de lo que necesito. Y lo que estoy vibrando ahorita tiene que ver con la frecuencia y el nivel de entendimiento que estoy teniendo, que no va a ser el mismo de 10 años antes o después. Cada momento tiene su sustancia y su lugar, ¿no? Y cada quien tiene su forma de llegar a esos lugares, ¿sí? Los maestros a los que yo sigo, los escucho 2, 3 horas en un YouTube mal grabado y yo sé como, wow, qué increíble esto. Porque en realidad es lo que porque me están hablando entre la conciencia que yo estoy hoy entendiendo. Pero no podemos menospreciar lo más simple o lo que parece, pero otra vez Reiki, Ho'oponopono, si eso ya lo escuchaste, no, pero hay que no. Y hace parte del proceso importante del despertar de conciencia. Entonces, el origen de esta técnica es una tecnología, de esta tecnología, es armar el karma. Y eso es lo que buscan la mayoría de las religiones serias, como dicen nuestros, es entregar una tecnología para armar el vehículo. Y el vehículo es el mismo. El objetivo del vehículo es el mismo. Que todos salgamos de la ignorancia y recordemos realmente quién somos. Y los ángeles son herramientas para eso, las meditaciones son herramientas para eso, el yoga es herramienta para eso, las velas son herramientas, todo es herramienta para eso. Lo que sí es claro es que hay tecnologías que generan este trabajo sin tanto misterio o misticismo. Porque no podemos quedarnos tampoco en el misticismo. Sí, es como, y eso yo lo entendí hace 2 segundos. En realidad acabo de entender. Y es que yo, por ejemplo, había pasado, pues la cábala me sumergí, ¡wow! Hasta yo estaba ya profundamente sumergida en la cábala. Y pasó algo que ¡pum!, me rompió profundamente, como otra capa de entendimiento. Y un día de otro me sentí soltando la cábala. Y lo que me decía es que esta información sirve para armar el vehículo, pero no para creer más en la información que en lo que realmente tienes que hacer, que es el dogma. ¿Sí? Porque si no, me voy a sumergir en esto y me voy a olvidar del verdadero propósito. Si se queda uno creyendo que el hilito rojo es el que va a proteger a uno de todos los males. Y lo primero que hice en la primera charla de esto es, todo lo que les voy a decir hoy aquí y en este tiempo, algún día tendrán que olvidarlo, porque ya no servirá para nada. Porque yo para que cojo el libro para armar el aparato, ya armé el aparato, me fui y sigo hablando el libro. Ya estás montada en la máquina, ya estás en otro, ¿para qué sigues hablando el libro? Si el objetivo era que hicieras esto, ya lo hiciste. O me quedo leyendo el libro, releyendo el libro, reconfirmando el libro y nunca armar la nave y nunca hacer el trabajo que tengo que hacer. Y después enseñarles a los otros a leer el libro, a releer el libro, pero nadie en realmente emprender el viaje. ¿Sí? Entonces, la tecnología de los 9 círculos de sanación, y hoy entiendo, se podría profundizar a lo que ustedes quieran, porque es una cantidad de cosas, pero es más sencillo decir, aprender el manual, el resumen,
arme en la máquina y váyase. Porque podría quedarme profundizando, encontrando, pero todo esto hace parte de esa tecnología de solo leer las instrucciones y nunca hacer el ejercicio. Cuando el objetivo es montar la máquina y montarse en el viaje y irse. ¿Sí? Entonces, cada vez que eso se simplifica de una forma mucho más bella y mucho más. El maestro Shira Shambho, que es un maestro que nosotros trabajamos para el despertar de la conciencia, dice, ¿por qué te lees toda esa biblioteca si yo te lo puedo decir en 2 palabras? Más bien práctica. ¿Sí? Por eso esto que hacemos en Amanecer es tan importante, que es la práctica. ¿Sí? Yo aquí les voy a empezar a contar cosas para que ustedes digan, yo quiero armar esa máquina. Pero no para que se queden en la historia, sino para que vayan a la práctica, ¿cierto? Hay un proyecto que, mejor dicho, ya abanderado por mí, y es que montar, si alguien conoce, si alguien sabe de un estudio de grabación que nos donen espacio y tiempo para grabar las meditaciones, y es reorganizar todas esas meditaciones y ponerlas gratuitas en YouTube. Y hacer un trabajo en que todo el mundo las haga, porque es que ¿yo qué hago apropiándome de eso? Sí, ahí es cuando dice, como dice el Jate, empiezan a cobrarme, porque es que, oye, esto no es propiedad privada, esto es una cuestión de que se amplía, se da. Y la escuela de que va a vivir y los sueldos y eso, tiene que ser por provisión divina. No, pero sí, claro, pero ¿qué es lo que el trabajo que yo estoy haciendo? ¿Dónde estoy también haciendo las cosas? ¿Dónde me puedo preparar? ¿Dónde sí puedo cobrar? ¿Dónde no puedo cobrar? ¿Dónde está haciendo el ejercicio? ¿A quiénes estoy entrenando? La pregunta, ¿por qué estoy entrenando a terapeutas de los 9 ciclos de sanación en la escuela? ¿Cuál es el objetivo de todo eso? Pregunta interesante para resolver bajo este esquema. Entonces, cuando yo hago una técnica o hago cualquier cosa o estoy haciendo un proceso, tengo que hacerlo en nombre del amor, porque aquí a todos nos trajo el miedo. A todos nos trajo el miedo. Ahora es sostenerse con amor. ¿Y eso sabe qué requiere? Voluntad. Templanza. Porque al miedo es muy fácil correr. ¿Cierto? Pero pararse todos los días, hacer el ejercicio, requiere voluntad. Yo siempre digo CDT. Constancia, disciplina y trabajo. Porque es que no hay otra forma de alcanzarlo. Y el problema de esto es que yo subo un poquito la montaña y es más fácil rodarme que volver a seguir subiendo. ¿Cierto? Ay, quiero subir esa montaña, hasta allá voy con todo el amor, pero que la persiga un león detrás. Bueno, mucha, llega primero. Y entonces dice, bueno, entonces, ¿qué necesitas? ¿Miedo o amor? Y ese fue el trato que me di cuenta que hice en la sanación. Y yo, por Dios, ahora es solo mío, ya no hay miedo, no es el que me impulsa. No, el amor que tienes tú dentro de ti es hacerlo, ¿no? Como, y empezar a generar ese lugar para alcanzar. Y sobre todo, ayer hablaba con un paciente que, muy querido, les tengo mucho cariño, porque es un ser que yo veo y digo, este man tiene un potencial increíble. Y llega él diciéndome, mira, yo trabajo, tengo esto, yo sé, pero yo en realidad quiero poner una fundación para ayudarme. Y yo le dije, listo, vamos a hacer esto, Y hoy a un año volvió después de no volver a hacer. Y yo le dije, lo miré y me dijo, no, me ha ido bien, y no sé qué, y llegó así, más delgado, y yo me quedé mirando. Y yo le dije, ¿qué pasó con la fundación? ¿Cómo así? Yo le dije, ¿todavía quieres montarla? Y me dijo, no.
Yo le dije, pues, ¿te perdiste en el 3D? Le dije, y perdiste el norte. Porque todo el trabajo que estabas haciendo acá, todo lo que estabas buscando acá, era para allá. Y el alma te aguanta un ratito. Pero después, como sea, te hace llegar donde es. Yo le dije, es que tú vas a vivir toda la vida haciendo todos los días lo mismo para llegar a ser viejo y decir, ¿qué fue lo que hice? Sin propósito, y con un potencial así grande. Y es como de 3 metros y yo regañándolo. ¡Ay, por favor! Es verdad, no hay que perder el norte de donde está el deseo, porque el éxito en la materia es muy peligroso en el sentido de que no porque sea malo, sino que te hace olvidar. Y por eso yo requiero, porque no hay miedo. Lo estoy logrando, lo estoy consiguiendo. Fácilmente me pierdo en los placeres. Entonces, cuando uno se pierde en los placeres, ¿cierto? Y no hay incomodidad, pues se olvida de pedir ayudita, de ser compasivo con el otro. Ahora es un acto voluntario. Ahí es donde tú requieres templanza. Realmente hacerlo por eso. Venirme a Bogotá, echarme 2 horas con la china, venir a dormir donde mi mamá, no sé qué, venir a atender citas, no porque tengo que pagar el arriendo, sino que porque tengo un compromiso con la gente que está ahí. ¿Sí? Entonces era lo que me decían, es que si su merced se le da toda la holganza que tiene capacidad de tener, se queda sin hacer nada. Y yo me miraba, yo, sí, yo no bajo de San Francisco. Sí, entonces la conciencia de pararme y decir, no, yo voy es por esto. Este espacio no gano nada, no, sí, no me dan plata, no hay fama. A veces solo viene su merced, sí, a veces no se conecta tanta gente, yo no sé si los videos los están viendo por YouTube, nada de eso yo no sé, pero yo tengo un compromiso de hacerlo. Venga uno, venga 1000, lo escuchen todos, no lo escuche nadie. Mi trabajo es hacer esto. ¿Sí? Tremendo. Y esto no ha sido gratis, me ha costado tanto que hoy ya es fluido en mi existencia. Ya está ahí. Preguntas que yo me hago, ¿cómo crío a mi hija espiritualmente? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Entonces digo, no, fluya, tranquila. Estábamos jugando qué día con una muñequita y le digo, respira. Y ella, respira, y hace. Y yo, listo. Chica, con esa la tiene para Claro. hacer la existencia. No, pues ya sabe respirar. ¿Cuántas veces necesitamos respirar? Y hace. Divino. Claro, ¿cierto? Como yo digo, wow. Y decía, ¿cómo le enseño cosas espirituales? Con las muñecas. Hola, soy Kiki. Vamos a ir a bendecir los alimentos. Vamos a no sé qué. Y ella, sí. Y yo digo, wow, qué fácil. Y todo lo que me puedo. Así, qué fácil. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea nuestra vida? Tiene que ser naturalizado en nuestra existencia. Pero para eso tenemos que hacer sacrificios de lo que cree el sueñito. Es que no alcanzo, es que la actitud, sí, tantas cosas que tenemos. En realidad, un proceso, un verdadero espiritual dentro del ser humano es que si tú el 90% del tiempo estás en un estado de devoción, el 10% es todo lo que hacemos casi en 12 horas. ¿Sí me entienden? Si tú hoy en día te cuesta casi 12 horas el día hacerlo y funcionar, porque usted está el 90% puesto en el mundo
material. Pero si usted cambia el método y es el 90% de su atención y de su energía puesta en el mundo espiritual, todo eso que le cuesta todo el día, solo le costaría el 10%. ¿Sí me entiende? Sencillo. ¿Qué es lo primero que hace tan pronto se despierta? Agradecer, orar, ponerse a meditar. Vale, claro. Pero la mayoría de personas, el celular, los mensajes, el trabajo. No, ¿cuáles son los rituales que estoy generando en el día? Porque si yo estoy en un estado de fe, con un estado de empiezo a trabajar esto, el dinero, el trabajo, la familia, todo fluye. Pero cuando intento solucionar eso y dejo eso aparte, pues nada fluye porque todo es un envío. Entonces eso hace parte del ejercicio, señorita. Es alimento espiritual, ¿no? O sea, si yo como 3 veces al día o 2, pues también mi alma necesita comida. O sea, es como, pues así es que lo he visto yo. Obviamente, pues no puedo decir, ay, hacerlo perfecto porque es progreso, no perfección. Pero si mi cuerpo come, pues mi alma también. Y tienen las mismas necesidades, ¿cómo las estoy cubriendo? ¿Cierto? ¿Cómo las cubro? ¿Y qué cubre mi alma? Yo a veces estoy así como pensando en pendejadas y Victoria cayó. Yo tan pendeja pensando en eso, más bien la miro. Y la miro y todas las caras que hace y todas las cosas que hace. Y yo estaba perdiéndome en esta, si acá está pasando algo increíble. ¿Sí? O detenerse uno y decir, wow, ¿sí? Como sorprenderse un poco de la vida. Y eso apacigua cosas porque viene lo mismo que decíamos antes. Demasiada actividad mental sin poca acción física es muy difícil. Entonces, por eso, lo recomendable para todos es escribir toda la basura mental que hay dentro de ti para que solo quede lo suficiente. ¿Listo? No sé si tengan preguntas, no sé qué horas son. Ok. 8:40, ya se me fue. Hoy me fui largo. Solo quería recomendar a alguien que es muy práctico para el camino como de lo transpersonal y entre lo transpersonal y espiritual, que es muy fresco, que se llama Borja Villaseca. Ah, sí. Borja, que es muy bueno, resume, concreto. Es bueno. Y lo ayuda, hace parte del... Sí. Listo. Entonces vamos a hacer una pequeña meditación para podernos ir conectados con el... Aquí hay alguien en Zoom que tenga alguna pregunta. ¿O todo? Un non escrito, Moni. Listo. Gracias, Menates. Y yo quiero dar. Preguntan sobre el libro, que cuál es el libro. Debe ser los ¿El dos que libro? recomendaste, No. que son los que trabajamos. Ah, O no sé a cuál libro hacen referencia, escribieron solo cuál es el libro. ¿Cuál es el libro? ¿Cuál será que estará preguntando? ¿De los 72 ángeles? Ah, ok. No. De un Borja, ¿cómo es? Villaseca. ¿Qué? Villaseca. Borja Villaseca. En YouTube lo consigo. Villaseca. Borja Villaseca. Listo. En YouTube lo consigo. Listo. Entonces, vamos a sentarnos, que quedemos de una forma cómoda. Espalda recta. Vamos a conectarnos con nuestra respiración. Vamos a inhalar profundamente. Exhalar.
Vamos a sentir como con cada inhalación y con cada exhalación vamos a estar más en coherencia entre el cuerpo, la mente, las emociones, todas siguiendo el estado presente aquí y ahora. Vamos a hacer un escaneo por nuestro cuerpo, si está cómodo, si hay algún dolor, si hay alguna sensación, hay frío, hay calor. Vamos a ir a las emociones. Con la exhalación vamos a permitir que salgan, estar en un estado de paz y tranquilidad. Vamos a ir a la mente y vamos a permitirle estar presente aquí ahora. Desde la base de nuestra columna, una esfera roja se extiende como raíces por nuestras piernas. Se conecta con la madre tierra, con el corazón y el latir de la Pachamama. Desde nuestra coronilla una flor de 1000 pétalos se abre y una luz radiante se extiende hacia el universo, al sol central de la galaxia, el Padre. En este momento somos como un gran árbol cuyas raíces bien puestas en la tierra le dan fuerza a ese tronco. Y la copa se alimenta de la luz del sol. En este instante damos gracias al Gran Espíritu, la Madre Cósmica, todos los ángeles y príncipes, a los maestros, a los seres de luz, a los guardianes de este territorio, Bocatá. Damos gracias a nuestros ancestros, los elementales, y a todos nuestros hermanos que en este momento están presentes en esta existencia. Pedimos a nuestro yo superior que guíe este espacio, este momento de encuentro con el divino. Vamos a sentir como unas esferas de luz se instalan en todo nuestro sistema chácrico. La coronilla, sentimos la esfera de la inspiración. Sentimos como vibra abajo el chakra de la corona. En el entrecejo sentimos la esfera, conciencia y entendimiento. Y activan el tercero. En la garganta sentimos las esferas de amor y justicia. Y se activa el chakra de la garganta. Justo en el pecho, la esfera de la belleza, que activa el chakra del corazón.
En el plexo, 2 esferas, persistencia y humildad, que activan el plexo solar. En el vientre, la esfera del fundamento, que activa el segundo chakra. Por último, la raíz, toda la esfera del reino. Sentimos como todos estos canales y vórtices de energía nos unen multidimensionalmente al universo. Sentimos como los 72 ángeles hacen parte de quien somos. Esta vibración, que es una frecuencia de amor, llega a cada una de las células de nuestro cuerpo. Con cada inhalación y con cada exhalación, todo este sistema se instala, limpiando, regenerando, sanando, borrando las memorias. Para así recordar nuestra naturaleza original. Inhalamos profundamente. Cuando exhalamos sentimos como por todos nuestros poros se expande la luz. Inhalamos profundamente. Exhalamos y sentimos como por todos nuestros poros se expande la luz. En este estado de conexión, sentimos como todo a nuestro alrededor se convierte en una gran esfera de luz. Nosotros estamos dentro de esta esfera. La frecuencia en la que vibramos es una frecuencia más alta. En un instante sentimos como hacemos parte de todo y todo hace parte de nosotros. Como desaparece el tiempo y el espacio. Me permito estar en todos los lugares. Sin juzgar. Solo estando y permaneciendo. Siento como todo lo que me mantiene comprimido también dispersar y alcanzar la grandeza de todo mi ser, sin miedo a perder quién soy. En este estado atómico de entrega,
Me permite recibir frecuencia de sanación. Vamos a respirar 3 veces profundamente, inhalando por la nariz, exhalando fuerte por la boca. Una vez más. Profundo y fuerte. La última vez. Permitirme recibir esa oración. Canistera scucita Korean Senati Kanya Sevati Prenitalia Sidate Canalia Sise Respiramos, tenemos que fluir, solo confío. Keine Stichana Lakites, Guten alles in Tenakes, Ushana Kistat, Sekta. Permito recordar la paz, la tranquilidad y el amor están en mí. Iskanen setale awiche kanalaitise. Olaki senalat. Ahora ese aspecto de mi vida, la existencia de la humanidad, la cual quiero llevar a sanación. Voy a colocar ningún propósito, simplemente dejo que fluya a ese lugar. Incanen sentale shite sanalat, canailante se Ushkan sentale tise canalizante internalizing muy chita. Me abro con la respiración. Voy a enfocar la atención en el ombligo. Kana inseta inseta. Buscan la elegantes intelectos. Que siente la energía de la oveja.
perfección. El ser, el silencio. Vamos a tomar 3 respiraciones profundas de nuevo. Inhalamos. Dejamos que fluya la energía a través de esa exhalación. Tomamos aire. Una vez más. En este estado de conciencia, de conexión, damos gracias a todos los seres de luz por permitirnos estar acá. Al Espíritu, a la Madre Cósmica, los maestros, ancestros, santos, nuestros respetos. Vamos a ir a nuestra coronilla, vamos a recoger ese lazo de luz, ese fragmento de luz del universo, mantenemos unidos con él, pero ese ramo está flotando. Vamos a la base de la columna, recogemos nuestras raíces, mantenemos unidos con la madre, guardamos nuestro primer chakra. Poco a poco vamos haciendo conciencia de nuestro cuerpo, de estar aquí ahora, inhalando, exhalando. Muevo este cuerpo, las manitos, las manos. Pongo encima de mis ojos, los abro suavemente. Cuando esté lista, los retiro. Si todavía estoy un poquito ida, hago golpecitos en el cuerpo para seguir creciendo. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche. Nos vemos dentro de 8 días.